bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia tu despertar. Aquí estoy con ustedes entregándoles este regalo con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto para todos los que están viendo este video, porque sé que esta transición es, es- es compleja, compleja físicamente, emocionalmente, porque las realidades se están moviendo más rápido, por lo tanto se está haciendo todo mucho más rápido. Los que tienen que salir de tu vida van a salir, lo que tenga que salir de tu vida va a salir, sean trabajos, sean lugares físicos, que te van a mover de un lugar a otro, porque todo se tiene que poner en orden para hacer tu examen final. Entonces, en esta primera eh, oleada de despertar, más que el despertar, porque en verdad hay muchos que ya estamos en esto, pero estamos comenzando a sostener frecuencias mucho más elevadas. Por lo tanto, todos lo que quiero contarle o explicarle es que entiendan que si bien van a suceder cosas físicas, cosas emocionales, profundas, porque como les decía, lo que te van a quitar, a la buena o a la mala te lo van a quitar, em, pero pasa. En estos tiempos todo va a pasar mucho más rápido. Por eso que es tan importante estar presente en tu presente, estar observándote constantemente en reflexión sostenida de por qué me está pasando esto, qué tengo que ver de esto, qué tengo que aprender de esto, porque ese es tu examen. No hay algo más afuera o algo complicado. Lo complicado lo pone el humano, el personaje, pero depende si tú estás en paz, en orden, en armonía con tus cuerpos, con tu entorno, las cosas van a suceder muy pacíficamente. Ya la luz ya está iluminando totalmente. Por lo tanto, todo lo que nos va a suceder, insisto, de acuerdo en cómo tú estés, va a suceder en paz, ¿ya? Por lo tanto, todo va a depender solo de ti. No depende del mundo, no depende de que la vida te hace, porque la vida pasa a través de ti. Tú creas la vida. Por lo tanto, lo que tú quieras ver en estas nuevas frecuencias va a depender de ti, ¿ya? Em, yo lo que quiero hablar hoy día es sobre las relaciones de pareja, em, que creo que es algo que también es importante comenzar a entender por qué están, por qué sucedieron, qué nos vinieron a mostrar. em, y yo lo voy a contar, obviamente, que desde mi verdad, desde lo que yo creo y viví y experimenté respecto a las relaciones de pareja. Entonces, primero tenemos que saber que todas las relaciones más significativas en tu vida hayan sido con una pareja, dos parejas, tres parejas, etcétera, pero que han tenido hijos sobre todo o experiencias profundas, eh, fue acordado antes de venir a la tierra, antes de nacer, tú acordaste con esa alma experimentar esta experiencia. ¿Por qué lo acordaste? Porque son almas que fuera de este planeta eh, somos súper amorosos, eh, conocemos y recordamos la unidad, de que todo tiene un propósito mayor. Entonces, esa pareja, ese otro que vino a estar contigo y hacerte la vida quizás a cuadrito, em, tuvo que ver con un propósito mayor, que era enseñarte a ti algo, y tú obviamente a él también. Entonces, pero lo que le pasó al otro, o si el otro lo entendió o no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que a nosotros nos pasó con ese otro, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos que esas relaciones con ese otro, con esa pareja, tuvo que ver con lecciones que tú tenías que venir a aprender, ¿ya? En la tercera dimensión, por eso que las relaciones fueron bien caóticas en la mayoría de los casos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que nosotros veníamos a recordar en esta etapa, en cada uno, era el amor, aprender a amarme o a cuánto yo me amo, porque el otro iba a ser siempre un test. Él iba a ser el termómetro para saber cuánto yo me amaba a mí mismo, a mí misma. Em,
Y esas cosas obviamente que nosotros como no recordábamos y como estábamos todos en una caja oscura dándonos palos de ciego, no iba a existir esa como introspección, esa reflexión. Pero por eso que hoy estoy contando esta experiencia o de qué se tratan las relaciones de pareja. Porque es importante ir a ver esas relaciones que fueron significativas en tu vida, en una meditación, en una oración, conversación contigo, conversación con Dios, de ver qué es lo que tenías que aprender con ese otro. Porque hoy tienes que venir a cortar esas relaciones, a sanarlas, a darles luz, ¿ya? Aunque tú digas, no, ya está sanado, está superado, pero yo te pido que hagas este ejercicio de ir a ese lugar, de ir a encontrarte con ese otro alma y comenzar a hacer esta reflexión. ¿Qué es lo que más me dolió con ese otro? ¿Qué es lo que tuve que aprender con ese otro? ¿Por qué seguí ahí a pesar de? Entonces, esas son las cosas que tenemos que hoy venir a limpiar, a darles luz. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros tenemos que convertirnos en Tinkerbell? Esa dita que va con la varita a dar luz. ¿Por qué? Porque tienen que ir a transformar y a ir a recoger todas sus energías de esas relaciones. Y, y cuáles son los principales aprendizajes que nosotros venimos a hacer con esos otros? Primero, el amor por mí, a cuánto yo me amaba en ese momento, a cuánto yo me respetaba en ese momento, porque el otro eso viene a mostrarte. Mira lo que te hago, respétate, mira cómo te maltrato, ámate, mira cómo te engaño, háblate con la verdad, sé sincera contigo. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros no íbamos siempre en la pelea con el otro, que el otro es que el narcisista, que el mala persona en general, pero culpando al otro. Y ese tenemos que saber que ese otro, ahí está actuando el personaje, porque lo más probable es que ese otro no tiene ni idea por qué hace lo que hace, porque es importante que entendamos que aquí estamos en una obra de teatro, en donde los personajes le hacen al otro un reflejo de lo que tiene que aprender. No viene a hacerte a cuadrito porque es mala persona, porque es así. Todo tiene un propósito mayor. Antes los veíamos así. Por eso que es importante comenzar a hacer estas reflexiones sostenidas de, con todas las personas, no solo con las parejas, pero ahora estamos hablando de las parejas, significativas en tu vida. ¿Por qué estuvieron ahí? ¿Por qué te la hicieron a cuadrito? Porque recuerden que cuando yo digo, ay, pobre de mí, tú emanas esa frecuencia, pobre de mí, y se va esa frecuencia. ¿Qué te va a mandar el universo? Al personaje, que venga el personaje a mostrarte esa victimización en ti. Y te la va a hacer aguadito, para que tú veas que ese no es el camino. Y como, insisto, en la época, en la era de la noche galáctica, de la cual ya salimos, así teníamos que vivirlo, porque estábamos en una cárcel. Y lo que necesitaban esos otros, esa raza regresiva, era que todos estuviéramos dándonos palos de ciego para robarnos nuestras energías. Pero hoy como seres divinos, sagrados, que estamos recordando que somos más que ese ser miserable, es ir a darles luz. Y así vamos a ir limpiando el mugrerío, para no decir un epíteto horrible, de lo que nosotros mismos hicimos ahí, en ese lugar. Porque así tenía que ser, así nosotros acordamos que pactamos que íbamos a vivir esas experiencias. Para nosotros, como seres de luz, recordar para siempre en nuestro viaje álmico qué es vivir en la oscuridad, qué son las energías densas que duelen, que te apartan de tu amor. Entonces, para que entendamos que las relaciones, como les decía, lo que vienen a enseñarnos es a cuánto yo me amo, cuánto yo me respeto, si sé o no poner límites, si hablaba con la verdad, cuando decía sí, cuando quería decir no a ese otro, pero estaba ahí por miedo
a que el otro me tenía que proveer, porque, por ejemplo, si yo no sabía decir no, no podía decir no, de mi boca no salía el no cuando quería decirlo. ¿Por qué? Porque este chakra, porque este motor energético estaba tan inconsciente en mí que no salían las palabras, que no salía mi verdad. ¿Pero por qué? Porque yo venía aportando códigos, eh, programas, también desde mis linajes, en donde mamá jamás pudo decir la verdad, jamás pudo expresar lo que ella quería decir y sentir. Y yo estaba honrando y, a través de lealtades esas formas de experimentar la materia, de experimentar una relación con el otro. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente cuando uno no sabe poner límites, no sabe decir no, es porque tu energía masculina está al debe, está en distorsión. Y está la femenina también en distorsión, en donde hay una victimización de tu ser, en donde tu alma cree que no es capaz de sobrellevar una vida sola, de, porque también aquí está también un programa que es la soledad, entonces, que también se porta familiarmente, eh, y que son programas falsos. Entonces, por eso que hoy tenemos que ir a mirar esos lugares, ir a decir, Juanito, Pepito, alma de ese ser, hoy te veo. Recuerden que tenemos que ir a darle luz a ese lugar, a esa experiencia, llamando a ese otro ser, llamando a esa alma, porque esto es trabajo de alma con alma, no del personaje. Tú no tienes que ir a buscar a ese otro personaje porque es el personaje que está en conciencia, no ve lo que hace. Su alma lo mueve a que, porque pactaron ese acuerdo tú con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a ese lugar, hablarle a esa alma, decirle que ven su luz, que ven su grandeza, que le agradecen, que honran su viaje junto al mío. ¿Por qué? Porque gracias a esa experiencia, hoy la estás viendo, le estás dando luz, por lo tanto se está aperturando tu conciencia, estás entendiendo cosas que antes no entendías. Es decir, claro, pues yo no sabía poner límite, claro, tenía miedo a estar sola, porque creía, mi mente me hacía creer que la soledad era terrible, o que sola no iba a saber llevar adelante a unas criaturas conmigo, porque no sabía el poder que yo tenía. Entonces, hoy lo ves, pero gracias a esa experiencia hoy estás viendo ese aprendizaje, porque si no, no hay lección que aprender. Entonces, si están esos otros personajes que vinieron a tu vida para hacer esta experiencia contigo, para que hoy tú vinieras a darles luz, tú tienes que honrar ese viaje con el otro, porque y respetar toda su experiencia. ¿Por qué? Porque eh, cuando pasaban siempre dos cosas en esta relación. Una en el que tú te victimizabas, por lo tanto tu energía femenina era la que primaba, pero también distorsionada. Tu energía masculina estaba al debe, no había fuerza, no había voluntad, no había cojones para salir de esa relación. Em, y está la otra relación desde el otro lugar, en donde está la energía masculina, que es más predominante, en donde estaba esta mujer que, que era iracunda, que desde el poder del someter, que aquí se hace lo que yo digo, mandando a ese otro alma a hacer lo que tú quieres, porque si no se iba todo al carajo, no respetando sus decisiones, sus formas de ver el mundo, em, entonces culpándolo por todo. Y eso quiere decir que esa energía masculina también estaba en distorsión, sometiendo al otro, no desde tu poder de lo que yo soy, de lo que yo sé y que honro y respeto al otro. Entonces, ahí estábamos desordenados, haciendo un desmadre de relaciones. Pero
insisto, lo importante es entender dos cosas. Una, que así tenían que ser, eso era lo que teníamos que vivir para poder hoy venir a darle esa luz y esa experiencia, esa conciencia a esas experiencias densas, con energías que se movieron densas. Por lo tanto, hoy lo que nosotros tenemos que hacer es ir a darles luz, ¿ya? Entonces, eh, es importante que entendamos que nosotros en estas relaciones de la tercera dimensión, nosotros nos, muy pocas relaciones fueron de este amor real, genuino, eh, concebido con una energía positiva y negativa en ti, perfecta, sagrada, completa, y positiva y negativa en el otro, perfecta, sagrada, completa. Y esas dos energías, esas dos pilas, hacen una unidad. Pero nosotros, ¿qué hicimos aquí en la Tierra? La mayoría de las relaciones era un ser vacío, un vasito vacío, con otro ser vacío, lleno de miedos, de desamor, de no conocerme, de no honrarme, de no respetarme, ni amarme, vacío, buscando que otro venga a llenarte todos esos vacíos. Pero un vaso vacío con otro vaso vacío, ¿qué creábamos? Aire, aire de relaciones, que todo se perdía y se difuminaba al final del día. ¿Por qué? Porque finalmente yo no me enamoraba del otro por su ser completo. Yo me enamoraba de lo que yo sentía, que lo que él me hacía sentir a mí, cómo removía mis células, cómo se aperturaba mi corazón. Por lo tanto, mi mente comenzaba a idealizar a esa otra relación, o sea, a esa otra pareja, a ese otro. Por lo tanto, ese enamoramiento duraba poquito, duraba meses, no sé, 3 meses, 6 meses, lo máximo. Y después ya comenzabas a ver la verdad del otro, porque antes estabas nublada, sintiendo, solo sintiendo ese amor que uno busca, que son tus células que se mueven, que frecuencian en alta frecuencia. Pero luego, nuevamente, como tú estás en baja frecuencia, densa, bajabas rápidamente y volvías a la realidad. Entonces, ¿qué generabas? Expectativas en el otro. Generabas en el que tú habías creado o creído que ese olmito, ese árbol, ese otro, era un olmo, que es un olmo, que esa es su esencia. Cuando tú te enamorabas, lo pintabas como un peral, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué hacías tú? Generabas expectativas y después querías que esa alma te diera peras, pero no puede darte peras porque es un olmo. Y así después decías, ya está bien, bueno, quizá más adelante, o, o desde esta realidad de nosotros querer siempre eh, ayudar al otro por ese acto de servicio, de Teresa Calcuta, de querer, no, si yo lo voy a cambiar, yo lo voy a ayudar a que se sane. Está así, es un personaje muy dolido, eh, y yo voy a ser la super Juana de Arco que lo va a salvar. Jamás iba a hacer eso. ¿Cómo? Si tú estás vacía, el vacío, ¿con qué fuerza ibas a ayudarlo? Lo único que hacía ese otro era robar tu energía. Entonces, sobre todo desde lo sexual, pero ya vamos a ir a ese punto. Entonces, eh, aquí estamos llamados en estos tiempos, es a crear relaciones saludables. Eh, pero para eso yo tengo que estar completa, porque dentro de cuando yo hago registros, canalizaciones a otros, una de las preguntas que me hacen habitualmente es si voy a encontrar a esa relación de pareja, a ese amor, el amor de mi vida, no sé. Y, y hay muchas respuestas que finalmente en concreto lo que hablan es que todos tenemos posibilidades, existen
tú siempre estás en una frecuencia, está en la frecuencia del quinto pilar, del quinto escalón, ponte tú, o el do, re, mi, fa, so, y ahí tú siempre vas a tener diferentes líneas de tiempo, en donde, por ejemplo, yo estoy ahora en el sexto peldaño, en esta frecuencia, en el sexto peldaño. Y en esta frecuencia, yo estoy hablando aquí con ustedes, estoy creando este video, en otra no lo estoy creando, en otra salí a otro lugar, etcétera. Entonces, lo que muestran estos maestros a sus, eh, a las almas que están haciendo sus preguntas, es que está en esa línea de tiempo. También está, porque si la estás preguntando, la estás anhelando, es porque está escrita para ti, es porque esa experiencia está para ti. Cada vez que uno anhele algo, anhelo viajar, anhelo estudiar, anhelo aprender algo, es porque eso ya está ahí. Esa posibilidad existe en ti. Uno no anhela algo por la nada, porque no se me ocurrió, no, no existe eso, no es real. Tú lo anhelas porque está en tu línea de tiempo, está aperturado para ti. Existe una creación para ti, para que tú la vivas esa experiencia. Si solo tú tienes que buscarla. Y por eso es que es tan importante que si tú quieres una relación amorosa, armónica, saludable, eh, en donde el otro sea un par para ti, no alguien que venga más arriba o que esté más abajo y que te venga a llenar. Eso no es real. Tiene que haber un par en donde una pilita completa con su positivo y negativo esté en perfecta armonía con la otra pilita, positivo y negativo en perfecta armonía. ¿Qué van a crear? Van a crear semillas preciosas y sagradas para el mundo, porque eso es lo que venimos a hacer ahora. Si vamos a juntarnos vas a manifestar esa relación amorosa y sagrada, primero llénate tú, primero sánate tú, anda al pasado a sanar esas relaciones para que vayas, porque cuando tú vas al pasado, aunque no sepas qué tenías que aprender, porque es el poder alquimista de viajar al presente, o sea, al pasado o al futuro. Cuando yo voy al pasado, que sea solo a darle luz. ¿Por qué? Porque si yo voy, aunque no sé por qué o qué tengo que aprender con ese otro, tú al solo acto de ir, de que este personaje diga sí, voy al pasado, voy a llamar a esa otra alma, le voy a dar luz, a decir que lo veo su luz, su sacralidad, honro su viaje junto al mío, respeto todas sus formas y sus creaciones, hoy decido ver la verdad. Y poco a poco vas a ir entendiendo qué es lo que tenías que aprender con ese otro. Porque eso va a hacer que tu vasito se siga llenando. Para que cuando ya estés completa en ti, tú lo vas a saber cuando estás completa, va a haber nuevamente tu poder alquimista de comenzar a manifestar esa línea de tiempo, en donde va a estar esa otra alma que también ha hecho su mismo proceso de sanarse, de ordenarse, de amarse, de respetarse, de honrarse, de decirse que se ama, de respetar su cuerpo. Cuando suceda todo eso en ti y en él, nuestra querida Gaia va a mover tu estrella de Gaia y la estrella de Gaia de ese otro y van a hacer match, se van a unir. ¿Por qué? Porque van a ir sintiendo ese poder creativo, manifestador para poder ayudar a la tierra. Tú si bien vienes a experimentar el amor con ese otro, pero lo más sagrado es qué haces con ese otro de creaciones hacia afuera. ¿Qué hijos crean? Que no tienen que ser solo otras almas de hijos, sino creaciones, semillas que vas a plantar con ese otro en esta nueva era de Acuario, en donde todo es posible. Entonces, por lo tanto, eso es lo que tenemos que comenzar a visualizar hacia adelante. Pero para que llegue ese otro personaje sano, saludable, tú tienes que estar sana y saludable, o sano y saludable. Porque
o si no van a seguir experimentando relaciones de vacías, de humo. Entonces, por eso es que es tan importante en estos tiempos que comiencen a sanar con los otros, a sanar sus relaciones, sobre todo cuando han tenido relaciones en donde hay hijos. Porque si tú sanas con ese otro esa relación, vas a liberar, vas a ordenar esa, esos pactos, esos acuerdos que hiciste con tus linajes para vivir esta experiencia. Porque recuerden que si yo sano aprender a amarme, a aprender a poner límites, respetar, respetarme, sano todo un linaje hacia atrás, a toda familiar, programación. Y al reordenar esas programaciones que se reordenan en mi cuerpo, en mis cuerpos, en mi campo electromagnético, voy a ayudar sí o sí a que se ordene para atrás, por lo tanto libero a todo mi linaje, a los ancestros de esta forma y libero hacia adelante. Por lo tanto, mis hijos ya no van a tener que encarnar estas programaciones. Porque si yo no las sano, si yo no sano lo que me toca en estos tiempos, por lo menos en esta relación de pareja, o lo que hablamos en otra video sobre los hijos, si yo no sano conmigo, eso se sigue perpetuando. ¿Y quién lo va a venir a experimentar? Van a ser tus hijos, ¿ya? Por eso que es tan importante hacer estos rituales en conciencia, con mucha paz, porque si todavía hay eh, emociones densas en ti, el único perjudicado eres tú. El único que no sigue elevándose eres tú. Y por lo tanto tu examen va a seguir, quien persiste, quien resiste, persiste, ¿ya? O bien, lección aprendida, lección que no es repetida. Por favor, estos dos conceptos atesórenlo porque esto es muy real. Cuando tú ya comienzas a decir, yo pongo límites, te van a llevar alguien que te va a decir algo para ver si tú eres capaz de poner límites. Va a venir tu hijo, o va a venir tu pareja, o va a venir tu ex, a ver si tú ya eres capaz de poner límites. Y no con enojo, con verdad, con amor. No, sí, pero en paz. Entonces, eso ¿y por qué? Porque te van a llegar 3 veces. Es una trinidad. Por lo tanto, 3 veces te van a mover a ver si tú dices no. Segunda vez, no. Tercer llamado, no. Prueba superada. Así es de fácil. Es fácil, porque de hecho uno después termina riéndose, es como, a mí me pasó alguna vez con el papá de mi hija, que parece que yo le había contado, que en algún momento como que se enojaba con nuestra hija y, como que hablaba mal de ella. Y a mí me dolía en el alma que hiciera eso. Y yo me enojaba así, pero ¿cómo? ¿Por qué decide eso si es tu hija? No sé qué. Y era claro, obvio que no lo ve, porque hay dolor en su corazón y lo que hablan, lo que sale de tu boca es lo que está dentro de ti nomás. Entonces, y yo hacía esa reflexión, pero era tanto eso como que dicen de la leona que sale por tus hijos. Entonces, hasta que yo dije, no, no, no más, no, yo no vuelvo a caer en esto. Y me volvió a llamar porque me vi 2 veces. Y después yo decía, pero de nuevo, ¿cómo de nuevo caí en eso? Y me salía la rabia que tenía. Y bueno, después vi que era un regalo que él me estaba haciendo, que venía ese personaje a moverme para decirme, a ver, ya, aquí está el examen. ¿De verdad vas a decir no? ¿De verdad vas a respetar y vas a silenciarte? ¿Por qué? Porque salía al tiro ya mi personaje, ego, a poner la pata encima y decir, no, lo que tú dices no es real, no es. Y era como, no, cállate, no hables con el personaje. Entonces llegó la tercera vez y comenzó nuevamente
a decirme cosas, no, porque, bueno, mi hija, etcétera. Entonces yo le dije, ok, ya, mira, voy a hablarlo con ella y lo hablamos, quédate tranquilo, nos vemos. Corté rapidito. Y ¿saben qué pasó? Que nunca más, esto ya ha pasado, no sé, 2, 3 años, que él me ha vuelto a hablar. No hemos vuelto a hablar de nuestra hija, porque hace poco ya comenzamos a hablar normalmente, porque él como que me veía y era ver al demonio, no sé por qué pasaba eso, pero eh, y ahora no, conversamos, mi hija el año pasado tuvo su grabación y cenamos los tres, que era algo que ella quería mucho, mi hijo estaba en el sur, así que lo hicimos los tres. em, Y esta relación ya para mí es sanada, resuelta, pero no saben todo el aprendizaje que ese ser eh, me vino a enseñar. Él no tiene idea, el personaje no tiene idea, pero sé que su alma sabe y sé que él en algún minuto lo va a ver también. Y va a amar esa experiencia, así como yo amo la experiencia que viví con él, porque de verdad que lo pasé pésimo, pésimo, horrible, em, pero así tenía que ser. Eh, Yo creo que la verdad te va haciendo libre finalmente. De verdad que te vas desprendiendo de tantas emociones que son, que solo te perjudican a ti. Y por eso que es tan importante que comencemos a hacer estas reflexiones de por qué estuvieron estas parejas para nosotros. ¿Por qué todo fue un desmadre? Eh, ¿Cuál fue mi responsabilidad? Pero es conmigo. Si en esto tengo que aprender cuánto yo me amaba, cuánto sabía poner límites, cómo estaban mis energías masculinas y femeninas frente a esas situaciones, por qué tenía miedo de salir de ahí, por qué perpetué tanto el dolor. Y mirar a mamá, mirar a papá, mirar a nuestros abuelos, a si tienen tíos, a sus tíos, cómo hacen sus relaciones. Y seguro van a ver que se replica siempre el tipo de relaciones que ustedes vivieron. Y eso va a ayudar porque a hacer espejos para que vean en qué están fallando, en qué fallaron. O más que fallar, cuál es la lección, po. Si eso, por eso estuvieron ahí. Porque ustedes quisieron vivir esas experiencias densas, oscuras, de energías horribles, para ahora darles luz ir pasando el examen. ¿Ya? Prueba superada. Para estar en una quinta dimensión ya en paz, en armonía, que van a amar en la soledad, van a sentirse dichosas, eh, amorosas consigo mismas. Y no es que estén solas todos los días y todo el día, pero van a ver que cuando salen, después como que rápidamente quieren volver a su nido. Entonces, y ese nido lo construyen ustedes. Desde su corazón, desde lo que ustedes son, de lo que quieren ser para el mundo sin el personaje que fue creado, ¿ok? Em, por eso que les decía que muy pocas relaciones en la tercera dimensión fueron profundas, sagradas, amorosas, eh, porque que tú dures toda la vida con alguien no quiere decir que haya sido una relación exitosa. Sobre todo nuestros papás, que estuvieron a muchos en una relación eterna, aguantando. Así tenía que ser. Entonces ahora, cuando tú te liberas, vas a empezar a crear desde tu poder alquimista, manifestador ahora hacia el futuro y buscar esa relación, esa línea de tiempo en esta frecuencia, en estas nuevas frecuencias de quinta dimensión, en donde existe esa relación amorosa. ¿Cuál es un parámetro, por ejemplo? Es la relación que tuvo nuestro querido maestro Lord Sananda, Yeshua, y nuestra querida Miriam, eh, María de Magdala o Lady Nada. Esas son expresiones de la materia, de lo que era una relación sagrada, una relación amorosa eh, en unidad, ¿ya? Por eso que eso es importante
de encontrar nuestra unidad, orden y armonía en nosotros, porque eso es lo que después un ser que conoce que es la unidad, que es la unidad de todo lo que es, la unidad conmigo y mi cuerpo, la unidad con todo, respetando, sabiendo que somos todos del uno, venimos todos de esa gran frecuencia, somos un pedacito, tú eres un pedacito, yo soy un pedacito de esa gran energía, de esa gran unidad expresándose en la materia. No olviden que nosotros somos energía con conciencia en un cuerpo. Y eso es lo que tenemos que comenzar a entender para que podamos tener armonía en nosotros. ¿Y cuál es tu tarea? Ponerle orden a todo eso, desde tu conciencia, de esa observación constante. Entonces, y más adelante también pídanle a esos maestros sagrados que les muestren cómo es vivir el amor en la tierra desde esa unidad, cómo ellos lo vivieron, para que baje información eh, sagrada de esa relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo abro camino respecto a estas relaciones sagradas, voy a ser un faro de luz para las nuevas generaciones que vienen, de cómo se vive una relación real, saludable, amorosa, en unidad, en orden y armonía, ¿ok? Ya, por último, para hacer un ritual eh, o claro, un ritual de magia sagrada, yo los invito a que hagamos un listado eh, con todas las relaciones sexuales que tuvimos en nuestra vida en la Matrix, ¿ya? Por eso que tiene que ser con paz, eh, no es de en un día y correr y hacerlo, vayan poco a poco escribiendo todas las relaciones que tuvimos sexual con un otro. ¿Por qué? Porque es importante que ya terminemos y cortemos estas relaciones, porque quedó un pedacito cuando tú te unificas con un otro sexualmente, queda un vínculo energético con ese otro, ¿ya? Em, por eso que cuando tienen relaciones sexuales, el masculino como sustrae del femenino energías de creación y el femenino sustrae del masculino energía masculina, de fuerza, de vitalidad. Em, entonces, pero cuando no había y estaban en distorsión, solo creaban vínculos y quedaban sucios. Entonces, por eso que es tan importante que yo los invito a que hagan este trabajo en conciencia, en el silencio más sagrado y hacer este listado. Vamos a escribirlo en una hojita, em, con mucha armonía. em, si quieren lo escriben hacia el lado, porque la mente, cuando los va a hacer enumerar, lo único que va a decir, ¡ay, son tantos! ¡Ay, son! Da lo mismo. Escríbanlo hacia el lado para que solo vean nombres, pero en conciencia van anotándolos. Entonces, ¿qué pasa? Em, Van a hacer después una ceremonia con un fuego. em, y es importante que sea más grande que una vela. Em, Busquen un carbón, pónganlo en una latita, váyanse a un bosque con mucho cuidado, ojalá cerca de un río, pero en un lugar de mucho resguardo, si lo van a hacer, si viven en departamento y no lo pueden hacer en casa. Eh, ¿Por qué? Porque es importante que vamos a llamar a la conciencia del fuego, a este abuelo sagrado, y le vamos a pedir
que estas energías sean llevadas al Padre, a la fuente, para que sean transmutadas en amor y luz. Que tú entregas esa experiencia y que hoy las vienes a terminar, a cortar. Sobre todo con experiencias que fueron, y ahí también tienen que estar obviamente que los padres de sus hijos, etcétera. Sobre todo si todavía hay rencor con un otro. Porque cuando hay rencor, ese otro son hilitos de luz. Por ejemplo, si yo, femenino, mujer, tengo rencor con mi ex, lo que estoy generando es que le estoy regalando energía y él se está alimentando todavía de esa energía. Entre más iracunda tu rabia, entre más dolorosa es tu rabia, más profunda, tú le regalas energía aún a ese otro. Él no lo sabe, pero así funciona el campo, eh, lo cuántico, ¿ya? Y esto es física cuántica. Por eso que es tan importante ir a cortar esos hilos energéticos con el otro en paz. Si yo aún no tengo paz con ese otro, digo, no, es que no, yo no voy a, ¿cómo lo, no puedo decirle que lo amo, que lo honro, que lo respeto? Entonces detente y anda a ver qué está en ti, de dónde sale esa rabia, de tu corazón, de dónde sale de tu estómago, de esa ira, frustración, o de tu garganta que no ha podido decir tu verdad. Y vamos a mirar al pasado o vamos a mirar a nuestro linaje, porque si estás todavía con esa rabia o con esa impaz, es porque todavía hay una programación en ti. Por lo tanto, tienes que sanar, porque si vas a hacer este cuento, esta ceremonia de sanación, de corte, de transmutación, no sirve de nada si todavía sigues con emociones, porque van a seguir ahí. Entonces, esto se hace desde lo genuino de tu ser, desde tu alma, aquí experimentándose la materia cuando haces estos rituales, ¿ok? Entonces, en este fuego llamamos se llama nuestro campo un círculo de sanación, ponemos el fueguito delante y quemamos ese papel pidiéndole a la fuente, al Padre, a Dios, al universo, como quieras verlo, que se lleve, que transmute todas esas energías distorsionadas en amor, luz y que vuelva a ti la verdad. Que tú vuelves y traes todos tus fractales porque tú eliges estar completa. Entonces visualizas que todas esas frecuencias, energías, hilos oscuros, humo oscuro, se va a la fuente, puedes visualizar que arriba hay otro fuego de color azul y violeta y lo llevas y lo entregas. Y en este fuego le hablas a la conciencia del fuego porque él es como el cartero. Y él lleva todas esas energías, lleva todas esas intenciones a la fuente. ¿Por qué? Porque el fuego ayuda a, a dejar más delgado el velo. Por lo tanto, tu voz se siente con mayor, que es ese sonido que es del, del universo, que estás mantrando, que se acaba, que quieres la luz, que tú llamas a la luz, a tu verdad, a tu unidad. ¿Ok? Y luego de eso también, si quieren, pueden llamar a Saint Germain y su aspecto femenino, Lady Portia, para que ese campo, ese fuego, esa carta o ese el dictado con esas energías, porque ustedes al escribir un nombre, escriben ahí hay una energía de ese otro. Por lo tanto, en el fuego se lo va a llevar, pero además en la llama violeta que visualizan que sale desde su corazón, que ustedes se vuelven en llama violeta y que todo ese espacio se vuelve llama violeta, también va a transmutar. Aquí todo sirve en estos tiempos, hasta que nosotros podamos ser nuestros propios alquimistas sagrados. Estos son formas de expresión en la materia, porque estamos en la materia, por lo tanto se necesita hacer estas formas. El fuego, el papel,
el lápiz, la carta, el nombre. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos ordenando esas energías con intención de querer terminarlo, ¿ya? Porque el solo decirlo, eh, o tienes que decirlo 21 días y mencionar a todos sus seres, pero también es importante darles luz y darte luz. Si lo importante es que tu campo electromagnético ya empiece a atraer a todos esos pedacitos que están ahí, es como que tu huevito de luz todavía tiene fugas y la estás extrayendo porque estás volviendo al 100% tu huevito, tu campo electromagnético. ¿Ok? Así es que eso era lo que tenía que contarles sobre las relaciones de pareja, que fueron, si fueron dolorosas, eh, hoy veamos las que fueron perfectas y sagradas. El universo no se equivoca, nuestras almas pactaron vivir esa experiencia para que en estos tiempos viniéramos a darle la luz que necesitan para, para nuestro viaje, para nuestra ascensión, para poder liberar a, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, los que vienen después de mí, y para atrás, para nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, tíos, primos, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de eso se trata el juego. Es como un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Si tú lo haces con toda la fuerza, haciéndolo con mucha conciencia, eh, diciendo con fuerza, con esa fuerza masculina, decir, ya, se acabó, no más, esto no lo quiero más en mi vida, fuerza femenina, gracias, lo honro, respeto todo lo que viví, pero se acabó. Así tienen que vivir la vida, en todos los aspectos, trayendo esas dos energías para ir dándole luz a tu experiencia. Así que eso, queridos, que tengan un lindo fin de semana, que este año que se cierra desde el calendario gregoriano, eh, por lo tanto hay una energía que llama a un cierre de ciclo, sea perfecto y sagrado. Estos días, esta semana, están hechos para escribir todo lo que no quiero más en mi vida, cómo vivir este tipo de relaciones de pareja. em, y ya desde el 1 es para comenzar nuevamente a decretar lo que sí quiero para mi vida. Así es que tengan un lindo cierre de ciclo de esta tercera dimensión. Eh, ya la noche galáctica se acabó, vino el solsticio con mucha fuerza, el universo está confabulando a nuestro favor, pero no saben cómo. Están habiendo cosas, están sucediendo cosas tan perfectas y sagradas. eh, Astrológicamente para que eso suceda y nuestros cuerpos también ya están mostrando señales de que eso está sucediendo. Vívanlo en armonía, en paz, agradezcan porque ya se acabó, y eso es lo más importante. Y ahora están los estragos de este cierre de ciclo. Así que vívanlo con mucha armonía, agradeciendo que todo lo que están viviendo tiene un propósito mayor para liberarlos de esas cadenas que estuvimos encarcelados. Así es que les mando un gran abrazo, que tengan un feliz nuevo comienzo de esta era de Acuario, de la llegada del Sol, está pleno ya el Sol, por lo tanto, todo lo que vivamos va a depender en la frecuencia que tú estés. Por lo tanto, por eso les digo, silencio, paz, reflexión sostenida, observación constante. Esas son las claves para que puedan ustedes seguir su ascensión en armonía. Porque si yo crezco, me expando, expando mi conciencia, ayudo al colectivo. Ese es el regalo que tenemos para dar. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.